Bienvenidos una vez más a este lugar, a este espacio donde estamos compartiendo la palabra del Señor, donde estamos compartiendo acerca de lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Y como ha sido regular en las últimas semanas, ¿verdad? Hemos venido estudiando el Sermón del Monte, ¿verdad? Especialmente ahora estamos ubicados en la parte que corresponde a la oración del Padre Nuestro. Y hemos venido desglosando cada una de esas frases que pronunció Jesús, enseñando a sus discípulos, enseñando a las personas que estaban allí, ¿verdad? Dándoles de su enseñanza y de su palabra. Bien, antes de continuar con el mensaje, como hemos estado diciendo y estamos promocionando, recuerden lo que vamos a tener, la lección especial que vamos a tener el día 4 de julio, sábado 4 de julio, vamos a estar hablando acerca de cómo leer la Biblia, de la importancia de la lectura de la Biblia para los cristianos, ¿verdad? Algunos elementos o herramientas que vamos a ir aprendiendo allí para comprender mejor lo que nos dice el Señor en su palabra. Entonces recuerden, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo esto y recuerden que este sábado va a ser una lección especial. Bien, recordándoles también lo siguiente, que recuerden, estoy redundando, ¿verdad? No importa. Vamos a redundar para dejar bien claro y que no se olvide que el hecho de suscribirse al canal, darle a la campanita, ¿verdad?, de notificación y recomendar el canal, recomienden a otros oyentes el canal de YouTube, ¿verdad?, Cristiano Hoy. Y como dije al iniciar la transmisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es el tema que corresponde, ¿verdad? Estamos ubicados en el Padre Nuestro y hoy tenemos que ubicarnos en Mateo 6, versículo 11, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa frase que nos da el Señor allí nos quiere enseñar muchas cosas. Y a través de toda la transmisión, la predicación, vamos a estar hablando precisamente de este tema, porque pareciera que no nos dijera más nada o no implicara más nada, pero resulta que esta frase, el plan nuestro de cada día, dánoslo hoy, involucra muchas cosas y nos tiene mucho que enseñar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar y el versículo 11 de Mateo 6, como ya lo repetí varias veces antes, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase enseña algo más que una forma de petición. Aquí está encerrada una enseñanza más grande que la simple frase, o de lo que nos dice la frase solamente con leerla. Creo que cuando el Señor está enseñando a quienes estaban allí en ese sitio, en el Sermón del Monte, a quienes le estaban escuchando, Él quería enseñarles algo más, llevarlos a algo más. Cuando Él les dice o les dijo que dijeran el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Él quería enseñar algo más profundo. Fíjense que hasta ahora en la oración, en el modelo de oración, Él he estado hablando de Dios, hablando del Padre, de cómo acercarnos a Él. Pareciera que estábamos viendo solamente aspectos que se refieren únicamente a la parte humana, a la parte celestial, a la parte espiritual, pero en este momento Él toca algo que corresponde a la parte humana y de la necesidad más perentoria de un ser humano, ¿verdad?, que es la alimentación, el hecho de poder alimentarse. Y Él dice, en esta frase, Él deja una enseñanza que nos debe llevar a reflexionar por lo siguiente.
cuando Él nos dice que el pan nuestro de cada día lo pidamos hoy, Él está enseñando algo más que una frase o una petición o la forma de hacer una petición. El Señor está hablándonos allí, está llamándonos la atención acerca de algo más profundo, que es la relación total de dependencia que tenemos o que debemos tener con el Señor. Jesús entonces llama la atención a que esa relación de dependencia y ese abandonarnos al Padre debe ser algo práctico en nuestras vidas, que se dé. O sea, es una petición que Él nos manda y manda a todos, sin necesidad o sin importar de si tienes necesidad o no. Porque fíjate que es una orden, así como Él nos manda a pedir que, digamos, que pidamos el reino, que pidamos que se haga la voluntad de Dios. O sea, sin ninguna condición, sino a todos hacerlo. Porque le estaba enseñándole a todos allí a orar. Entonces el Señor estaba diciéndole a todos que pidamos. Y allí incluye a quien tenga necesidad y a quien no tenga necesidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que, el Señor nos manda a pedir algo, pero es algo que es nuestro. Él dice, el pan nuestro de cada día, o sea, que le digamos al Padre, ¿verdad? Que el pan nuestro de cada día, o sea, el pan que es nuestro. Pero ¿qué pasa con ese pan que es nuestro? ¿Quién lo tiene? Lo tiene Él. Por eso debemos pedirlo entonces día a día. El Señor nos dice también que no debe, en su palabra, que nosotros no debemos preocuparnos porque habremos de comer o que habremos de beber, porque nuestro Padre sabe de todas las cosas que tenemos necesidad, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿por qué entonces en la oración modelo el Señor nos enseña a orar de esa manera? Nos manda a pedir diariamente nuestro pan. Él nos manda que digamos expresamente el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto pareciera así como una contradicción. El hecho de que en una parte de la palabra Él nos manda que estemos tranquilos y despreocupados, y también entonces nos manda ahora que pidamos. Pero no hay ninguna contradicción en esto. Y vamos a analizar varios pasajes para que tengamos una idea y vayamos desarrollando una idea de lo que el Señor quiere que aprendamos en esta tarde. Fíjense lo siguiente. Éxodo 16, del 16 al 20, dice de esta manera: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Está hablando aquí del maná. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Bueno, pobre Moisés, siempre enojándose contra esta generación tan difícil que no tiene nada de diferente a la nuestra. A veces nosotros cuando leemos estos versículos pensamos, oye, estos hermanos, que si estas personas que si eran difíciles, pero bueno, tenemos muchos de ellos. Y fíjense que en este caso el Señor está proveyendo de alimento al pueblo de Israel en el desierto, proveyendo el maná. Y Él le da instrucciones específicas de cómo debían recogerlo, cuánto debían recogerlo, ¿verdad? Y en qué oportunidad deben recogerlo. Y es bien curioso que podamos sacar varias cositas de este pasaje, porque nos enseñan. Fíjense, Él ordena al pueblo y el pueblo desobedece. O sea, Él está proveyendo el alimento y se lo está proveyendo bajo unas condiciones. Pero ellos obraron no conforme a lo que el Señor les estaba exigiendo o les estaba indicando, sino que ellos entonces obraron de una manera totalmente diferente, conforme a su pensamiento y a su criterio. ¿Ok?
Ellos dudaron, no confiaban en lo que el Señor les estaba diciendo. Y a quien le había y de quien había dicho que le daría el pan, que era el mismo Señor, ¿verdad? Y fíjense que mientras ellos hicieron las cosas como debían, Dios obró grandemente y Dios obró directamente. Fíjense que ellos recogieron. Y es muy importante este detalle de este versículo que dice que y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Dios les proveyó en su justa medida. Dios controló todo, de forma tal de que a cada quien le fue dada la parte, cada quien recogió lo que necesitaba. El Señor proveyendo exactamente como se debía. Y ellos hicieron al principio muy bien, y fíjense que cada uno recogió conforme a lo que había de comer, ¿verdad? Si Dios nos da y de una provisión y nos indica de la manera en que debemos tomarla, debemos confiar plenamente en Él. Y en este caso es un ejemplo para nosotros lo que estaban haciendo acá los israelitas. Pero ¿qué pasó al final? ¿Cuál fue el problema? Que ellos comenzaron a desconfiar y a dudar de aquel que les había provisto ese maná. ¿Cómo así? Bueno, ellos pensaron que debían dejar algo para el siguiente día, cuando el Señor específicamente les había dicho que recogieran exactamente y que no dejaran nada para el día siguiente. Ellos pensaron en sí mismos y pensaron y obraron según su inteligencia, y lo que les dio su inteligencia como consejo fue: tengo que dejar para mañana, tengo que prever para mañana. Y resulta que el Señor les había dicho que no. Recordemos entonces lo que estamos analizando. El Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, que confiemos en que cada día ese pan va a estar allí. ¿Qué pasó con el pueblo judío aquí? Ellos desconfiaron, a pesar de que, fíjense lo siguiente, y aquí no se trata de que, se fue a una panadería y se compró pan para alguien. No, era un milagro extraordinario lo que estaba sucediendo allí, porque era pan del cielo prácticamente que estaba llegando ahí. O sea, ese maná era algo de una forma que se estaba proveyendo de una forma milagrosa. Mas sin embargo ellos dudaron. O sea, viendo ese milagro, todavía dudaron de que al día siguiente se fuera a repetir. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cometemos el mismo error? Y no solamente en las cuestiones de provisión. El Señor obra milagrosamente y grandemente en nuestras vidas en muchos aspectos. Y cuando se nos presenta una situación parecida, dudamos y nos olvidamos de que Dios fue proveedor, de que Dios fue quien dio la victoria, de que Dios fue el que te sacó de la situación difícil. Y ese Dios no cambia. Ese mismo Dios te va a sacar de la siguiente, de la siguiente y de la siguiente. Entonces, dudamos muchas veces. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y por eso vino el castigo. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la lección? No les sirvió para nada lo que guardaron. ¿Por qué? Porque se pudrió, hedió y dio gusanos. O sea, la previsión del hombre no servirá para nada para el día de mañana. Si el Señor te ha dicho que confíe, Él te va a proveer. ¿Ok? Quiero aclarar la idea. El Señor nos manda a confiar en Él. ¿Qué es lo que no va a servir? Cuando yo entonces confío en mis propias fuerzas para lograr lo que estoy queriendo hacer. Porque fíjense lo que pasó acá. Ellos confiaron en su inteligencia, y lo que la inteligencia o el sentido común les dijo fue: vamos a guardar para mañana. Pues eso no les sirvió, porque ahí estaba sirviendo, lo que iba a servir era lo que iba a proveer el Señor. Él se los había dicho: confíen, porque a diario iban a dar. Entonces, cuando el Señor nos dice que pidamos el pan nuestro de cada día, es porque ese pan está allí y ese pan va a ser dado día a día a cada uno de nosotros. El Señor va a proveer. ¿Ok? Ellos confiaron en su inteligencia, en
estrategia de guardar algo para el día de mañana, mas esto no le sirvió. Cuando el Señor nos dice en su palabra y cuando Jesús está enseñándole a los hombres allí que pidan el pan que es de ellos, pero que lo pidan día a día, que se lo pidan todos los días al Señor, Él está demandando una confianza plena. ¿Okay? Lucas 12, del 29 al 31 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Cuando el Señor nos dice, y vuelvo a insistir en la frase que estamos analizando hoy, ¿verdad? Que pidamos ese pan cada día, que lo pidamos hoy, el pan nuestro de cada día, es porque Él tiene nuestro pan diario, ¿verdad? Y solo nosotros debemos pedirlo. Ahora, fíjense el versículo que acabamos de leer. Él nos manda a que no nos preocupemos por qué debemos comer, ni beber, ni estar en ansiosa inquietud. Por allá tenemos en 1 Pedro 5:7 que se nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Preocuparse por comer, beber y estar en ansiosa inquietud, el versículo dice, estas son las cosas que busca el mundo. Entonces, el detalle o el punto principal de este pasaje está en la última parte de la frase que dice: ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué es ansiedad? Es una preocupación exagerada y excesiva sobre algo. Y si el Señor me manda que no me preocupe, que esté tranquilo, que confíe en Él, yo no debo tener ansiedad. Porque toda mi ansiedad debe ser echada sobre el Señor, nos manda el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque como Él tiene cuidado de nosotros podemos echar toda esa ansiedad que nos lleva a buscar las cosas humanas con desesperación, con una extrema preocupación. Porque acá no estamos hablando de que usted de repente, no, yo voy a pedirle al Señor que me dé de comer hoy y me quedo en la cama. No. Estamos hablando de la confianza que tenemos que tener en su provisión. Porque debemos confiar en que todo lo que hacemos y en todo lo que logramos viene de Él. Y sobre todo, lo que dice la última parte de este versículo, que no estemos en ansiosa inquietud. O sea, que no estemos preocupados, sino que nos ocupemos en hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando hay ansiedad y cuando se exagera en la preocupación? Se ciega la visión, se pierde la perspectiva de las cosas. Y cuando estamos en ansiedad, buscando algo con ansiedad, no solamente tardamos y somos más ineficientes en conseguir aquello que estamos buscando, sino que también perdemos el tiempo y las fuerzas y gastamos energías en lo que no debemos. ¿Ok? Sino que las gastamos en esas cosas buscándolas con ansiedad y con preocupación. Por eso el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe de que tengo necesidad y entonces debo estar confiando en Él. Con la premisa principal, importante y vital, y que es imprescindible cumplirla, que es buscando su reino y su justicia. Y eso lo analizamos semanas anteriores, ¿verdad? Lo que significaba buscar ese reino, hacer su voluntad plena. ¿Ok? Y Él va a preocuparse de todas esas cosas. Entonces, el versículo al final dice que ese tipo de conducta es lo que hace el mundo. Dice, porque todas estas cosas son las que buscan la gente del mundo. Y nosotros no somos este mundo. El apóstol recordándonos de que nosotros debemos comportarnos diferente. Y nuestra actitud debe ser totalmente contraria a como piensa el mundo. El mundo se anda angustiado, el mundo se
tiene ansiedad, nosotros debemos ser diferentes. Nosotros no debemos vivir conforme a ese patrón. Porque tenemos un Padre que Él conoce todas nuestras necesidades, ¿verdad? Por tanto, ¿qué debemos preocuparnos nosotros? En lo que Él nos mandó, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Podemos ver esta frase también, analizarla desde el punto de vista de alguien que de repente tenga la despensa llena. Y alguien que tenga esa despensa llena pueda pensar, no tengo la necesidad de pedir pan hoy, porque ya lo tengo. Bueno, a pesar de esto, Jesús nos insta a hacerlo. Para que tengamos presente que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo que está incluso aún en mi despensa, Él lo ha provisto. Él nos ha dado todo y no lo hemos obtenido por nuestras propias fuerzas, como solemos pensar muchas veces. Cuando tenemos, recuerdan aquel hombre que tuvo una cosecha enorme, obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, bueno, voy a construir unos graneros nuevos y lagares. Y después que tenía todo aquello, dijo, ahora sí, gózate alma. Y el Señor le dijo, necio, hoy viene por ti. O sea, confiando y teniendo todas sus esperanzas en ¿qué? En un producto, en una ganancia, en una provisión que tenía, pero que era algo material que se podía fumar de un día para otro. Recuerden la lección del Señor, no hagáis tesoros en la tierra, sino que lo hagamos ¿dónde? Allá. Entonces, vemos que muchas veces puede suceder esto, de que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas, ¿verdad? Que tengamos todo, incluso hasta en exceso. Y podemos pensar, tengo todo. Pero el Señor sí, incluso te manda a decir que cuando ores diga, Padre nuestro, Señor, que dame ese pan diario, ese pan que es mío, pero que tú me lo das. Todo lo que somos y tenemos es por Él. Entonces cobra valor el mandato de Jesús de decirnos que pidamos nuestra provisión correspondiente por cada día. Él quiere que confiemos en Él, incluso en aquello que creemos que podemos tener con nuestro propio esfuerzo, pero quiere dejar claro, muy en claro, que si confiamos en Él, Él tendrá su cuidado y provisión hacia nosotros. Deuteronomio 26:11 dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ve cómo el Señor manda, o sea, determina y está enseñando que todo lo que recibimos es de Él, viene de Él. Todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Isaías 63:7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Fíjense algo, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, todo lo que poseemos y somos, dependen exactamente de lo que dice en este versículo. Lo tenemos conforme a todo lo que el Señor nos ha dado. De la grandeza de sus beneficios, Él nos los ha dado. Según sus misericordias, Él nos los ha dado. Y según la multitud de sus piedades. Así es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso debemos estar supremamente agradecidos de Él. Y conscientes de que no es por nosotros, sino por Él. Tomando entonces más fuerza cada día la frase que el Señor nos enseñó allí en el Padre Nuestro, de que, oh Padre, el pan mío que tú tienes para mí, de cada día, dámelo hoy. Mateo 6:34 dice, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente hoy con los problemas de hoy, ¿verdad?
¿Qué nos manda este pasaje? Exactamente, es como, tiene la misma idea de lo que estamos analizando, ¿verdad? Que cada día tiene su afán y que entonces no debemos preocupar por el día de mañana, sino por el hoy. Ahora, esto es algo que para el hombre en su naturaleza es difícil de captar. Porque cuando decimos el pan nuestro de cada día, dándonos hoy, también podemos aprender de esta solicitud que su cuidado es tan seguro, ¿verdad? Que nos dice que pidamos, que Él no nos está diciendo, pidan por el mes o por el año o preocúpese por los 10 próximos años, como naturalmente nosotros pensamos. Que para poder estar tranquilos y seguros necesitamos asegurar la provisión de semanas. Eso es lo que nosotros, lo que demanda nuestra inquietud, nuestro ser. Y lo hacemos. ¿Verdad? ¿Y acaso no somos, intentamos con nuestras fuerzas prevenir todo, prever todo? Compramos seguros para la salud, para los bienes, para las casas, seguros para el carro. Metemos el dinero en cuentas bancarias para asegurarnos el futuro. Queremos garantizar todo según nuestras propias fuerzas. Y no estoy diciendo que no debamos hacerlo. Estoy diciendo es en la actitud que el Señor demanda de que pidamos a Él cada una de estas cosas en su tiempo. Porque por más seguro que podamos tener de salud, si el Señor prevé que tú te vas y no va a valer seguro. ¿Sí me entiendes? Cualquier previsión humana que podamos tener no nos va a servir, se va a gusanar y va a herir si el Señor no está allí. Si el Señor no es el centro de esa previsión. Si no estamos confiando plenamente en que todo lo que tenemos es de Él y que somos administradores de lo de Él. Y entonces pasamos a adorar tanto aquello que queremos asegurarlo cuando puede ser o puede suceder, como el Señor mismo enseñó en su palabra. En el caso que cité anteriormente, de aquel hombre, ¿verdad?, que tenía todo ya como asegurado y él dijo, listo, Señor, listo, alma mía, gózate. Y resulta que ese día el Señor lo vino a buscar. Entonces, veamos que es la actitud del corazón hacia el reconocimiento del Señor como nuestra fuente de provisión segura y plena. ¿Ok? Que no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que yo pueda acumular, ¿ok? O lo que yo pueda tener como una seguridad. Depende de Él, por eso Él dice, el pan nuestro de cada día, que digamos así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan que es mío, esa provisión que Dios determinó ya darme, ¿ok?, que es mía, pero dámela hoy, ¿ok? Y entonces así demostramos y vamos a crecer en la seguridad que tenemos de que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. El Señor nos dice el pan nuestro de cada día porque Él siempre estará con nosotros día a día. Él no falla, Él no miente, Él no nos abandona. Él tiene cuidado de nosotros y por eso podemos estar tranquilos. Así que haya o no haya para mañana, debemos estar tranquilos sin preocuparnos porque comeremos o que beberemos, ni en ansiedad como la gente del mundo, que vive ocupada de estas cosas. Porque Él, el Señor, es el que se encargará de proveer el pan nuestro de cada día. Nosotros nos ocuparemos de pedirlo. Y principalmente de hacer lo que Él nos determinó que hagamos para que estemos confiados. Hacer su palabra, hacer su voluntad, buscar ese reino que Él nos ha prometido. Finalizando con Filipenses 4, del versículo 6 al 7, la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué época más importante o qué época más indicada que la actual para querer tener un corazón guardado, un corazón confiado, un corazón que esté escondido, ¿verdad?, en Cristo Jesús? ¿Qué época más que esta para tener unos pensamientos guardados en Cristo Jesús? ¿De dónde vienen los pensamientos? De la mente. ¿Qué es lo que se ocupa en las preocupaciones? La mente. ¿Dónde se coloca la ansiedad? ¿Dónde está o se radica la inquietud del hombre? En la mente. Porque comenzamos a pensar sobre todas las cosas negativas que estamos viendo alrededor, o todas lo que necesitamos quizás, o las previsiones que debemos tomar para que nos vaya bien, pensando en nuestra humanidad, desconfiando de ese Señor que prometió estar a nuestro lado siempre. Ese Señor que les proveyó milagrosamente a los israelitas el maná. Ese Señor que, según sus misericordias, a cada uno de nosotros nos da cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar confiados en el Señor, dándole a conocer todas nuestras peticiones, para entonces que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar guardadas en Cristo Jesús. La única manera de que su mente y su corazón estén libres de angustias, de ansiedad, de estrés, de problemas, de preocupaciones, no es aislarse del mundo, no, porque recuerden lo que el Señor les dijo, el Señor Jesús le pidió a su Padre: ay, yo los voy a dejar en el mundo, ¿verdad? Él sabía todo lo que venía, todas las preocupaciones, además, él dijo, y que íbamos a tener aflicciones. Pero nuestro corazón y nuestra mente va a estar guardadas en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar toda la ansiedad y dar a conocer al Señor nuestras peticiones delante de Él, con oración y ruego, pero por sobre todas las cosas, con acción de gracias. Fíjense, un detalle tan interesante en cuanto a las acciones de gracias. Cuando Jesús fue a multiplicar los panes, Él dijo: Padre, ¿multiplico estos panes? No, Señor. Él dijo: ¿qué? Padre, gracias. O sea, dio gracias y partió el pan, y el pan se multiplicó. Siempre con acción de gracias. Un corazón totalmente agradecido debe ser lo que debe privar en nuestras vidas. Entonces, así, con esa confianza, podemos decir siempre: Padre, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Quiere el Señor que esta palabra y lo que hemos hablado quede en nuestros corazones, y no solamente que quede en nuestros corazones como un recuerdo, sino como una causa para que cambie nuestra forma de pensar, como un motivo para que cambie nuestra forma de vivir, pero como un motivo para que aprendamos a confiar plenamente en que el Señor es nuestro proveedor y que Él dará todos los días lo necesario a nuestra vida. Y recordar una vez más que siempre debemos estar cumpliendo su propósito y su voluntad. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde siempre desde su bendición, recordándoles una vez más que recomienden la transmisión a amigos, a familiares, a hermanos que ustedes crean que puedan gustarles esta enseñanza. Recomiéndanla. Ya hemos tenido reportes de hermanos que han comenzado a compartirla, ¿verdad? Y recomienden que las personas sigan el canal Cristiano Hoy en YouTube y den a la suscripción, sobre todo a la campanita, para que reciban la notificación de cuando se hagan las transmisiones. El Señor les guarde, recordándoles también lo siguiente: que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier crítica puedan hacerla sin ningún inconveniente por el chat del YouTube, o también lo puedan hacer por nuestras redes sociales. Cualquier contacto, cualquier intercambio que puedan tener con nosotros se les agradece, para que no queden las dudas en la mente. Eso es lo más importante. Y recuerden, para el 4 de julio, ¿verdad? El 4 de julio tendremos esa importante
disertación acerca de la palabra del Señor, la importancia de leer la palabra del Señor, algo que es vital para cada cristiano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, el Señor añada bendición a su palabra.